Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Renunció el ministro de Hacienda. Tras agravarse el escándalo de corrupción en el que se vio envuelto, el presidente Petro le pidió la renuncia a Ricardo Bonilla. Esta tarde se conoció su carta de dimisión. Con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, analizaremos cómo queda la economía y qué viene para el país en esa materia. La movida de la compañía Mineros S.A. Terminó una nueva oferta pública de acciones de esta empresa. Un importante inversionista internacional se quedó con una mayor parte de la compañía. Víctor Grosso nos traerá los detalles. Arrancó el Congreso Nacional de los Cafeteros. Las buenas cifras de la producción y de las exportaciones, además de los buenos precios, fueron analizados en el primer día de este encuentro. Les tenemos el reporte. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una noticia que, aunque muchos veían venir, igual sacudió al país por sus connotaciones. Hablo de la renuncia del ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, expresada a través de esta carta conocida esta tarde. Para analizar este y otros temas, saludo al doctor Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola, ¿qué tal, Henry? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Como bien lo dijo el ministro de Hacienda en su carta de renuncia, pues se va a dedicar a defenderse fuera del cargo de ese entorno jurídico que está enfrentando. ¿Se veía venir esta dimisión del ministro Ricardo Bonilla? Pues había muchas inquietudes en el mercado sobre la continuidad del ministro Bonilla, dadas las denuncias que se han venido profundizando en las últimas semanas. La lectura del mercado es que muy seguramente se iba a propiciar una salida del ministro Bonilla y bueno, eso se materializó el día de hoy. La gran noticia es que bueno, ya tenemos ministro designado y eso también, digamos, tranquiliza a los mercados locales e internacionales. Ya vamos a hablar precisamente del ministro designado, pero antes quería preguntarle si era insostenible, digamos, la permanencia del ministro de Hacienda en su cargo, teniendo en cuenta las razones jurídicas, pero además también por ese daño, digamos, o esas afectaciones que muchos creen que se estaban presentando precisamente en la imagen de Colombia y en los mercados colombianos e internacionales. Pues Henry, yo no calificaría específicamente sobre si los procesos que estaba surtiendo el ministro Bonilla podrían afectar la credibilidad de la política fiscal, pero indudablemente pues es mejor tener a una persona que no tenga en este momento tan difícil en materia fiscal, en materia de recaudo tributario, en materia de deuda, pues alguien que también esté pensando justamente en un proceso de defensa y creo que pues lo más sano es que el ministro Bonilla, como lo menciona en su carta, pase al sector privado a defenderse de los procesos y pueda, digamos, concentrarse en ese elemento personal. Dejando de lado un poco el tema jurídico, que sé y entiendo, doctor Luis Fernando, que usted no va a querer meterse mucho en el tema jurídico, pero en cuanto a la gestión del ministro de Hacienda, bueno, hubo siempre muchas cosas que se criticaron, otras cosas que se le reconocieron. Hablemos un poquito de lo que se le reconoce. ¿Qué tantos logros pudo tener el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? Yo creo que los logros del ministro Bonilla son dos, digamos, más allá de algunas otras cosas puntuales, pero yo destacaría dos temas muy importantes. El primero, el compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal. Recordemos que justo hace apenas algunos días el ministro Bonilla tuvo que ir al Consejo de Ministros para solicitar fue superior a los 28 billones de pesos. Eso pues no es fácil, naturalmente pues es el rol del ministro de Hacienda, pero ratifico, eso muestra ese compromiso que siempre mostró el ministro Bonilla desde su llegada sobre el cumplimiento de las metas relacionadas con la regla fiscal. Y el segundo punto que creo que es muy importante, que es una continuidad también del ministro anterior, el ministro Campo, es el aumento en el precio de los combustibles, especialmente de la gasolina, que recordemos subió un 68% más o menos en unos 16, 18 meses, y fue muy importante para resolver un enorme problema fiscal. El costo de los subsidios, recordemos, en el 2022 superó los 34 billones de pesos. Así que creo yo que esa estrategia fue muy importante, muy responsable fiscalmente y obviamente políticamente muy costosa.
Aunque al comienzo enfrentaron serias dificultades en el crecimiento económico, pues el ministro en los últimos meses venía atribuyéndose, digamos, parte de esa recuperación que ya se está viendo en la economía y también en la reducción de la inflación. ¿Hay políticas que efectivamente puedan haber ayudado, contribuido a esos dos factores? Pues a ver, yo creo que ahí un poco está la deuda pendiente por parte del actual equipo económico del gobierno y por supuesto del ministro Bonilla, y es una economía que si bien rebotó frente al crecimiento del año pasado, recordemos un estancamiento de la actividad económica, un crecimiento de apenas el 0,6%. Este año estamos viendo un crecimiento ligeramente mejor, 1,6% en los 3 primeros trimestres del año. No es una cifra extraordinaria, pero muestra pues que sí hubo al menos un rebote, pero creo que falta aún mucho más camino por recorrer y obviamente queda pendiente la consolidación de las finanzas públicas, que creo yo es uno de los principales retos en materia macroeconómica del país. Pues es que precisamente, por ejemplo, este año se descuadernó, por llamarlo de alguna manera, el tema de las finanzas públicas. Ahí vemos pues el recorte que tuvieron que hacer para el próximo año. También se prevé que van a ser muy complicadas las finanzas. Faltó de pronto más gestión, más decisión, más determinación, siendo que mucha gente, muchos expertos, entre ellos ustedes, pues hacían un llamado para que se pusieran en orden, digamos, las finanzas del gobierno nacional. Pues yo creo que sí quedó esa tarea pendiente, porque no solamente estamos hablando de los problemas del financiamiento del presupuesto en este año, que ya se materializaron desde mediados de este año y terminaron justamente con el anuncio más reciente de un recorte total cercano a los 28 billones de pesos, sino que también hay unas inquietudes bien grandes sobre el financiamiento del presupuesto para el próximo año, no solamente con la ley de financiamiento, con esos 12 billones que está buscando el gobierno nacional, sino con cerca de 36 billones de pesos en total, que pues generan incertidumbre frente a justamente cuál va a ser la capacidad del gobierno para financiar un gasto que sigue siendo abultado. Así que ojalá pues justamente el nuevo ministro tenga esa capacidad para hacer un recorte importante en el gasto público y acelerar el ajuste del déficit fiscal del país. En las últimas semanas, sobre todo, pues hubo mucha polémica alrededor del proyecto que reformó o va a reformar el Sistema General de Participaciones. Aun cuando una parte del gobierno lo apoyaba, algunos dicen al ministro Bonilla le faltó mucha más decisión para oponerse o para al menos lograr que si pasaba ese proyecto, pues fueran unos términos, digamos, un poco más moderados. ¿Cree usted que efectivamente faltó más gestión de él en ese proyecto? Pues mire, es otra tarea pendiente, porque más allá de lo que ocurrió, y usted sabe muy bien, Henry, los comentarios, las preocupaciones y las alertas que enviamos desde Fedesarrollo frente a los impactos negativos fiscales de el alcance que tenía el proyecto de ley, el acto legislativo, no estábamos hablando de la descentralización, sino del tamaño de los recursos que van a ser necesarios trasladar a las entidades territoriales. Pues también queda pendiente la ley de competencias, que tendrá el gobierno nacional justamente un año para presentarla, y ahí ojalá se puedan mitigar de la mayor forma posible los efectos negativos en materia de sostenibilidad fiscal. El próximo ministro de Hacienda, que según el presidente Gustavo Petro, pues va a ser precisamente el actual viceministro Diego Guevara, da la impresión que no la va a tener muy fácil, ¿no? Empieza con un presupuesto que empieza desfinanciado, con una ley de financiamiento que tal vez no se va a lograr a que se apruebe, así que van a tener que empezar también con un recorte presupuestal en enero. ¿La tiene difícil el nuevo ministro de Hacienda, doctor Luis Fernando? Pues mire, Henry, tal vez antes de contestarle esa pregunta, creo que era el candidato natural. El viceministro general Diego Guevara había arrancado desde justamente el inicio del gobierno, agosto del 2022, como viceministro del exministro Campo. Continuó justamente con la llegada del ministro Bonillas, y que acumula más de 2 años de experiencia en ese cargo, y eso le da justamente un conocimiento muy profundo, no solamente de las finanzas públicas en general, sino en particular de los retos que acabamos de mencionar. Él sabe exactamente cuáles son los problemas para el presupuesto de este año, que todavía no se ha cerrado, cuáles son los problemas y las inquietudes para el presupuesto del 2025, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el ritmo de recuperación de la actividad económica. Así que era el candidato natural, y en ese sentido, como usted bien lo menciona, Henry, los retos que va a enfrentar son muy grandes en esas dos dimensiones: en materia económica, porque ratifico, el crecimiento económico todavía no es lo que todos desearíamos, apenas el 1,6%, este año no va a superar el 2% muy seguramente, por un lado,
Y por otro lado, los grandes retos en el frente fiscal, en donde, como usted bien lo dice también, muy seguramente el nuevo ministro tendrá que llegar a generar un recorte importante del presupuesto para el próximo año para evitar justamente otro año de desfinanciamiento del presupuesto general de la nación. Si usted pudiera hoy conversar con el doctor Diego Guevara, a diferencia del doctor Ricardo Bonilla, ¿qué le sugeriría en cuanto a un viraje, a un cambio en esas políticas del manejo de las finanzas de la nación para que realmente, digamos, se pueda tener un poco más de tranquilidad en el país? Mire, lo más importante en este momento sería la austeridad, la palabra clave, porque no hay mucho espacio y creo yo, no existe espacio para nuevos impuestos. De hecho, por eso nosotros hemos dicho que la ley de financiamiento, reforma tributaria es inconveniente e inoportuna. Una economía que está sufriendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias, que no está creciendo de forma boyante, pues no luce como la más apropiada para aumentar aún más esa presión tributaria. Así que en el frente fiscal, con los retos justamente que existen en materia de ajustes en el déficit fiscal, en la reducción de la deuda pública, si no queda espacio por el instrumento de los impuestos, pues no queda otra que ajustar por el instrumento de los gastos. Así que el país tendrá que abordar esa discusión de forma profunda. El ministro Guevara tendrá que justamente hacer un análisis detallado de cuáles son los presupuestos en los diferentes sectores en donde hay oportunidades de eficiencia, pero ratifico, la palabra clave en mi concepto es austeridad. Austeridad que también eventualmente, doctor, y le cambio aquí de tema, debería haberse reflejado en una discusión que por estos días es, digamos, bastante polémica, bastante, digamos, importante para todo el país, para los empresarios, y es esta que hay en esta foto, la discusión del salario mínimo entre gobierno, empresarios y centrales obreras. ¿Cuál sería, doctor, la recomendación de Fedesarrollo sobre el reajuste al salario mínimo, teniendo en cuenta que ya algunos han dicho que debería ser de 2 dígitos ese incremento, como en el caso de las centrales obreras, pero por ejemplo el doctor Bonilla, él mismo, recomendaba que fuera alrededor de un 6,2, 6,3%? Así es, mire, esa cifra luce muy razonable porque cuando usted observa el comportamiento de la inflación que se ha venido reduciendo paulatinamente a lo largo de este año, está ya en 5,4% en el mes de octubre. La expectativa que tiene el mercado es que llegará al 5,2% al cierre de este 2024, diciembre 31. Eso indica que con una productividad, ya es una discusión importante que tenemos con el DANE, que no debió haber crecido más allá del 1%, pues que la cifra razonable de aumento del salario mínimo puede ser alrededor del 6,2, 6,4%. Nosotros hemos propuesto puntualmente 6%, pero hay que tener mucho cuidado con los aumentos del salario mínimo que esté muy por encima de esta cifra. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que si bien esto beneficia a los actuales empleados formales que justamente ganan un salario mínimo, al final de cuentas también le hace más difícil a la mayoría de ocupados que son informales, recordemos que la informalidad en Colombia es del 55%, que quisieran entrar a un empleo formal, pero que no lo puedan hacer. Así que no hay que aumentarle esa barrera de entrada justamente a los empleados informales al empleo formal. A propósito del factor de la productividad, doctor Mejía, tanto ustedes en Fedesarrollo como ANIF y la ANDI le pidieron cita a la directora del DANE para mirar cómo fue que midieron esa productividad que a ustedes no les cuadran las cuentas. ¿Qué cree usted que pasó en el DANE? ¿Cree que haya algún factor político, digamos, a la hora de haber hecho esa medición o eventualmente fue que hubo un cambio de metodología? ¿Qué cree que pudo haber pasado? ¿Ya les dieron a propósito la cita para discutir ese tema? Sí, así es. Mire, ya el DANE publicó una carta en donde nos da un espacio para una mesa técnica. Mire, una cosa importante, Henry, para entender es que la productividad no es una estadística oficial, porque a diferencia del crecimiento económico, la inflación o el empleo, que son variables observables que justamente se miden, se cuantifican a través de las encuestas que hace mensualmente el DANE, la productividad es una variable que no es observable, es una variable que se debe imputar, se debe medir a través de metodologías, modelos económicos y diferentes supuestos. De hecho, por eso, Henry, no sé si mucha gente lo tenga en el radar, la entidad encargada de entregar la cifra de productividad durante mucho tiempo en el país a esta mesa de concertación no era el DANE, sino Planeación Nacional. Esta tarea del DANE de proveer una cifra de productividad relativamente reciente, más o menos entre el 2020 y 2021, es decir, lleva más o menos 4 años. Entonces, como es una metodología económica particular, está sujeta a críticas. Y un poco la crítica que tenemos en este momento es el resultado.
Pensar que una economía que no está creciendo ni siquiera al 2%, que tiene tasas de desempleo del 10%, pueda tener un crecimiento de la productividad laboral superior al 3%, pues luce fuera de la realidad económica. Y como sale de un modelo que es controvertible, pues nosotros hemos solicitado muy respetuosamente al DANE un espacio para poder examinar las cifras, traer nuestras propias estimaciones también y poder enriquecer la discusión técnica sobre la productividad laboral en Colombia. Ojalá se aclare por el bien de todos y además porque ese factor influye mucho en la discusión del salario mínimo. Doctor Mejía, muchas gracias por hablarnos de salario mínimo y sobre todo por analizar el tema, la noticia del día, la renuncia del doctor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Con mucho gusto, Henry. Como siempre, un placer. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Gracias. Muchas gracias. Es el doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDesarrollo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Sabe usted cuál es el deporte más popular en países como Japón, Afganistán o China? Ya nos vemos.